lavadora, cuántas unidades de desagüe, y luego finalmente tenemos un lavadero, una pila, al que le corresponden unas determinadas unidades de desagüe. Y este es el método que viene en el código técnico en su sección HS5. Entremos en el reglamento de evacuación. Dentro del reglamento de evacuación de aguas, que está dentro del código técnico, es su documento básico de seguridad número 5, nos vamos al capítulo 4, que es donde están los cálculos. Tenemos una primera tabla 4.1 donde nos indica el peso de los desagües de los distintos aparatos sanitarios. Vamos a acercar la imagen. En esta tabla 4.1 debemos ir buscando cada uno de los aparatos. Teníamos un fregadero. Un fregadero de una cocina, de un uso doméstico, tiene un peso en unidades de desagüe de 3 unidades de desagüe. Pues lo anotamos. 3 unidades de desagüe. Y seguimos anotando. Vamos a buscar ahora nuestros lavavajillas. Lavavajillas, lo encontramos aquí. Les corresponden otras 3 unidades de desagüe. Y las anotamos. Lavadora. La lavadora la tenemos aquí abajo. Le corresponden otras 3 unidades de desagüe. Presente, ingeniero, buenas tardes. Y el lavadero, la pila, le corresponden en un uso privado, en un uso doméstico, otras 3 unidades de desagüe. Con esto ya sabemos las unidades de desagüe que lleva este ramal colector. En este caso lleva 12 unidades de desagüe. Y con ello calcularemos el diámetro de este ramal colector. Y para eso nos iremos a la tabla 4.3, que está un poquito más abajo. Vamos a buscarla. Bajamos un poquito más abajo. Buenas tardes, portada. En función de la pendiente de ese ramal colector, en este caso teníamos una pendiente del 2%, en función de las unidades de descarga tenemos el diámetro. Si ese ramal colector lleva una unidad de descarga, puede ser de 32 o superior. Para 2, 40. Para 6, 53. Para 11, 63. Pero como llevamos 12 unidades de desagüe, debe de ser el siguiente, que nos es válido hasta 21. O sea, diámetro 75 milímetros. Gracias a esta tabla 4.3 podemos calcular el ramal colector, que es el tramo horizontal que acomete a una bajante. No tiene nada que ver con el colector de la planta baja o sótano, donde se recogen todas las bajantes, que se calcula de otra manera. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Vuelvo hacia atrás en este botón. El jueves terminamos. Entonces, ya con una base este de tema. datos configurable. El 7 plancha. podríamos dar su primera Bueno, pues hemos dicho parcial. que aquí abajo vamos a colocar la plancha de mayor resistencia, la de 40. ¿Vale? ¿Está bien? Imagino que lo sabéis. En la norma UNE se define la resistencia que tiene que tener una plancha. Sí, que sí. Cuando es con un local calefactado, la resistencia es 0,75. Cuando da con un local no calefactado, 1,25 metros cuadrados por Kelvin dividido por vatio. Entonces, la plancha hay que preocuparse de aspectos técnicos y si no, el programa lo va a calcular, ¿vale? Lo va a calcular. Ingeniero, buenas tardes. Como me gusta la formación, intento dar toda la formación que puedo. Sí te escucho, y a Darwin, veces, pues, dime. comento quizás cosas de más. Pero bueno, que la plancha que hay que poner está regulada en la norma. Buenas tardes. En la norma UNE 1264. El martes 7 está programado. Entonces, en la planta baja, por ejemplo, pongo esta plancha. Lunes, y en la planta alta, lunes, como doy con un local calefactado, pues pongo la de menor espesor. ¿Vale? La del 20. Claro. Ingeniero, y no sería posible que pudiéramos dar el jueves porque, bueno, el día sábado estamos dando la de 20, la que tiene esta resistencia de 0,75, tal vez los chicos van que me vale para forjados con locales calefactados, y la de 40, la que se debe de poner pues cuando damos con el suelo
o cuando damos con locales calefactados, cuando damos con forjados con temperatura exterior de superior a 0 grados. Pero bueno, esto ya son valores de la norma. Bueno, ¿vale? yo avanzaría entonces este es el valor el que tienen que 7. introducir y luego están ya sus conocimientos. El 14 seguimos técnicos. avanzando. Bueno, pongo la Y más el finita, 17 la de se los menos introducen notas. resistencia en la planta alta. Sí, claro, no hay ningún problema. Y el 7 seguimos avanzando. Hay otra. Las Y clases no se otra. desperdician. Vale, Eso sí, ya hemos hubiera sido pues lo definido, adecuado dar esta semana, pero estos dos hemos primeros tenido pues un materiales. pequeño aviso retraso, aquí. ¿no? Que lo Hemos estamos estado tocando los tratando de botones. recuperar. Me dice que hay columnas ocultas. 10, ya, Para que se yo vean, por mí de acuerdo, pues le pero la damos mayoría a también tiene que a estar de este acuerdo, botón, ¿no? ¿vale? Y las desplegamos. Este Sí, botón ¿no? nos Jóvenes. abre o nos cierra el campo de visión de la hoja. ¿Vale? Sí, ¿no? Es como un conmutador. Alguien que se ponga. Va hacia un sitio o hacia otro. Hable ahora. ¿Vale? O calle para siempre. Elemento resistente. ¿Qué hay debajo de la plancha? Ingeniero, sí, me parece que está bien para el día martes. Baja, pongamos que sea un forjado con las planchas estas de polipropileno, un forjado pues, con Polex, bueno, estoy de acuerdo, ingeniero, que digan ustedes. El que sea. Hay Ya, estamos una losa de creo 20, que la mayoría. Lo que sea, A ver. lo que sea. Vamos a poner que sea un forjado. Estos que llevan el polietileno reciclado, 72, Cupolex, 54, sí, la mayoría. Ahí pone ahí 10, a ver. Voy a rellenar. Yo de la bandera, cuidado, no me sorprendan, ¿no? Lo relleno igual. A ver. El 7 es día de la bandera. De arrastrar, también. Lunes Se puede ir 7. rellenando arrastrando. ¿No es feriado? Pero bueno, ¿no? vamos a ir haciendo así. Y en el forjado de la planta de arriba, pongamos que abajo tengamos una bovedilla. Vamos a avanzar. Pongamos la bovedilla. Ya, tomen nota en todo caso, jóvenes. ¿Os acordáis mientras que voy rellenando esto? El día jueves 10 de junio del presente año, de la foto donde íbamos definiendo todo de arriba abajo. Evaluación parcial. Acabado. Evaluación correspondiente a la primera y lo que hay segunda debajo unidad, de la plancha con los y temas, lo que hay líneas debajo en el piso influencia, inferior, lo que hay en la tanto en estancia vigas inferior. isostáticas como todo también eso, si queremos un en cálculo vigas preciso, hiperestáticas, programa, ¿no? Pues oye, que se ha tomado un tiempo en hacer ahí los cálculos. Ya, listo, si gane o no gane, si sean nulos, pues se vayan las elecciones. ¿eh? Jueves 10 de aquí, junio, repito por favor, tomen notas si es posible. Y el acabado en la estancia inferior. Evaluación parcial. El acabado en la estancia estudiante inferior. que no va a sé dar si su poner evaluación la diapositiva otra vez. Va a tener pues su nota correspondiente de 0, ¿no? Pongo. 0. Traten de tener una buena ¿Qué conexión. estamos haciendo? Estamos definiendo de arriba el acabado Como superficial, la placa de semestre, conductora, solo quiero dos buenas el forjado señales que a lo largo de todo el resistente y el que son acabado justamente en las Eso es lo que evaluaciones. estamos haciendo. ¿Ven? Obviamente cualquier si hay, pues se puede dejar justificación sobre apagón está blanco, pues debidamente comunicado Vamos en el a ver. electro y demás, ¿no? Esa solamente va a ser la única justificación. Acabado la estancia inferior. Listo. Entonces, pues jueves 10 de baja, junio del pues, 2021, que haya sido alguien primera evaluación por la causa parcial. y haya puesto El día jueves damos su evaluación, el 14 seguimos avanzando y el día jueves 17 va a ser pues la entrega de notas de su primera evaluación parcial, como también de su primer promedio parcial, ¿no? El mismo día en la tarde lo estoy subiendo a sistema, ¿no? De su primer promedio parcial, como lo está establecido el SILA. Sobre el trabajo creo que ya tenemos una fecha tentativa, ¿no? Del forjado de arriba de la planta, por ejemplo, debajo del elemento resistente hay una escayola, hay un enlucido de yeso. Pues nos venimos aquí. ¡Claro, hay trabajo! ¿No sabías? Mira, pues por ejemplo, el enlucido de yeso. ¡Qué bueno! Qué bueno. Por ejemplo, hay una escayola. Ya te hay una escayola. Lo que haya debajo. Entonces vamos de arriba abajo definiendo todo lo que para los que desean. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en escayola. Los que necesitan. Lo que decía, apoyo. Esto es Excel. Se puede así está, líneas de influencia. También copiar de esta manera. Se seleccionan dos y se estira hasta abajo. Temperatura de la estancia inferior, pues unas recomendaciones de temperaturas. Por ejemplo, en el suelo que esté, por ejemplo, a 12 grados, por ejemplo. Y la estancia de arriba tiene abajo la estancia abajo calefactada, 20 grados. 20 grados, 20 grados. Una sección me decirles la fecha. Pues ya hemos rellenado esto.
Tubería de los circuitos. Pues aquí tenemos distintos materiales, como la base es única, pues están todos, el acero inoxidable, el cobre, etcétera, etcétera. Pues no sé, podemos seleccionar multicapa o polietileno reticulado. Polietileno reticulado de 16. Normalmente siempre se toma el mismo para todos. Voy a usar este botón para ocultar estas 3 columnas y ir a la parte final. Distancia al colector. Para luego dividir los circuitos tenemos que decir la distancia en metros desde el colector al circuito. Y luego el programa multiplica por 2, la ida y el retorno. Fuente, entonces. A ver, Juan, se ve. Que el circuito esté a 5 metros del colector, el del salón, por ejemplo. Análisis. Vamos a hacer trabajo un poquito más grande. 5, individual, ya. 3, informe de 2, líneas de 0 influencia en metros, armaduras. no hay circuito. 4, introducimos aquí unos valores. Distancia del circuito al colector. Hemos definido aquí arriba que queríamos termostato por cada estancia. Podríamos haber elegido eso por colector. Por eso nos sale esta opción. Para decirle si el circuito del salón lleva termostato sí o no. ¿En qué nos influye eso en el cálculo? En nada. Pero en la lista de materiales y en el presupuesto sí. Entonces, si aquí decimos que en vez de por estancias es por planta, es por colector, esa columna se oculta, desaparece. ¿Lo han visto? Entonces, bueno, vamos a ponerlo por estancias, así nos entretenemos un ratito más. Termostato. Pues en el salón, sí. En la cocina, por ejemplo, pues no. Ya. En el Kevin ahora, un dormitorio, sí. Verificamos, no. Para poner fecha. Pasillos y instalaciones, pues nada, lo podemos dejar en blanco porque no lleva ingeniero, circuito, el trabajo si no, era para el 10 de junio. Bien, ¿Ah, sí? Le ponemos ahí un no y le ponemos ahí un no. Dormitorio 2. Por ejemplo, que sí que haya termostato. Wow, sí, sí, dormitorio 3, 4, sí. ¿Qué viene ahora? El cuarto de baño, pues ahí no. Y en el distribuidor no hay circuito, pues no está complicado. ¿Vale? Vale. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda la parte final. Vamos a cambiar el zoom y es seleccionar un paso y un salto térmico. Este es el juego para iniciar. Vamos a ver, y esto muchos instaladores lo calculan a ojo, y más o menos luego el programa responde bien, lo cual también es una tranquilidad. La estancia de mayor flujo era de cálculo la cocina con 62,5 vatios por metro cuadrado. Pues vamos a seleccionar el paso más corto dentro de lo razonable, por ejemplo este. ¿Y qué otras estancias tenemos con un flujo de calor alto? Pues tenemos el aseo con 87 vatios y el baño con 83. Bueno, pues a esas dos les vamos a asignar un paso pequeño. Luego los podremos cambiar, pero tenemos que hacer una primera asignación. Y el resto requieren un flujo de calor de 45, 50. Bueno, vamos a ponerle el doble o el triple de paso. Fecha de entrega. Esto es un juego para el 10, ¿no? Para el 10, sí, tienes razón. A ver, pasillo, este no tiene... Para el 10 de junio, máximo al 11, ¿no? Máximo al 11. Me vengo aquí, dormitorio 2, 15, 15, 15. Estas son las zonas que van sin calefactar. Igual, ¿no? Los que tienen problemas. ¿Qué hemos hecho? Repito. Desde el jueves ya lo estarán cargando después del examen, ¿no? En principio, una primera selección o una primera aproximación. El ilimitado. Para las estancias de mayor flujo de calor. Cocina, aseo y baño. Para el 11. Y para en el 11 resto, máximo fue. Hemos seleccionado pasos más altos. Y ahora pues tenemos que proponer una temperatura de ida-retorno. La temperatura de ida-retorno por normativa en el circuito. A las 10, hasta las 10 voy a responder los correos. Os funcionará mejor el programa. Si ya del 11 a 12, así como ahorita me han llegado, por ejemplo, correos, trabajos de costos y presupuestos, ¿no? En el que se calcula la temperatura de impulsión. Y como el programa calcula la temperatura de impulsión sobre la estancia de mayor flujo térmico, examen que de no sea investigación, me ha llegado, baños, me han llegado así 3, 4 correos. Pues este.
Y en así los se demás, equivocan a pues veces podemos los jóvenes, ponerlos, pues, a la de Dios eso, al ¿no? amigo Esa es a César la le de gusta Dios. poner Y 7. Y yo como los soy correos que me van a complaciente, voy a entregar poner un en este 7. tiempo, yo los Y voy luego a jugamos. responder con un OK Y recibido. jugaremos con lo que hemos visto. Si te respondo OK recibido, Menos salto significa que me térmico, llegó el trabajo. más Lo voy a flujo de responder calor, como en la luego noche. veremos. El viernes a las 9 de la noche hasta las 10 Más voy a salto estar térmico, más activo en esa hora, menos ¿no? Más flujo de, activo, a ver si lo digo 10. bien, menos 10 salto y térmico, 1, más flujo ya de calor, no, más salto llegó, térmico, no llegó, no sé, menos flujo. a la de Dios, te voy a decir, ¿no? Si No pongo llegó, otra vez la no llegó, diapositiva. no sé. Vale. Pero lo Ya bueno lo es que tienes tenemos, plazo todo hasta relleno. las 12, ¿no? Una vez que hemos rellenado todo, y es importante que 11:59. todo quede relleno, 11:59, ya la siguiente mejor opción, hemos ido viendo Listo, este botón, jóvenes. y ahora Eso vamos a referente al calcular trabajo. la Ahora temperatura sí, de impulsión. terminemos el ejercicio para dar Vale, por nos concluido propone el programa una la temperatura de segunda impulsión unidad. de 38,2. Y ahora es donde el diseñador del sistema tiene que empezar a tomar decisiones. ¿Por qué? Listo, Porque estamos viendo si el nos tema de fijamos un vigas poquito más aquí a la derecha, hiperestáticas, vamos ¿no? a ver cómo puedo optimizar el Estamos tamaño de la plasmando pantalla. otro ejemplo, ¿no? Ya una Ahí. viga hiperestática de 2 claros, ¿no? De 2 claros. Indica, dice, ¿no? Determinar la línea de influencia RAY, RBY, RCY Sí. y RDY, ¿no? Vale. De la siguiente viga ¿Qué nos a una ocurre distancia ahí? X Vamos a ver, igual 2 tenemos metros. cubierta la demanda Móvil en durante la toda cocina, ¿lo ven? viga. Con un Tenemos módulo esta de temperatura del elasticidad acabado, y ¿para la qué? inercia, Para la pues, temperatura constante, del... ¿no? Constante. Bueno, Listo, estamos resolviendo este a ejercicio. ver. Tengo la siguiente viga, tengo los es que claros, ¿no? quiero ver los saltos En 4 térmicos metros, 6 metros, 6 metros, y ¿no? los Y pasos. acá un apoyo empotrado. Ahí. Ahí. No le toco más. ¿Qué ocurre? Que sí, ya lo tenemos calculado para la cocina, claro. Es la habitación que el programa selecciona, entonces tenemos que comentarle esto. Usted estaba modificando, que el cálculo ¿no? se hace para la estancia de mayor flujo térmico. Ya, para ella se selecciona la temperatura de impulsión. Y luego nosotros empotrado y la carga puntual que está a 2 metros, ¿no? 2 metros. Que hemos calculado primero el grado de hiperestaticidad, que en este caso es igual a 3, ¿no? Hemos determinado que es igual a 3. Como la viga es 3 veces, pues, hiperestática, ¿no? 3 veces si lo subo más, me saldrá alguna advertencia. Entonces eliminamos en este caso el apoyo ya tienes más de 29 grados, ¿no? Estoy dando el Y lo reemplazamos por una carga unitaria, graficando sus diagramas, vamos a dejarla en uno cualquier entre cargas reales, otro entre carga unitaria, ABC, los cuales se muestran en la siguiente figura. Para ello se deberá resolver el sistema de ecuaciones canónicas establecido por el método de las podría poner fuerzas, un paso el más, mejor si método voy un para paso más trabajar separado. pues con líneas de ¿Qué ocurre si separo más los tubos? Menos flujo de calor. El mejor método. Pues así también. Listo. Estaría bien, entonces, ¿qué he mejor, hecho yo? Sobrepasada de potencia. ¿Vale? Eliminado Más cosas que podemos hacer. mi Incluso, viga, bueno, ¿no? podemos Los he disminuir la eliminado. temperatura de impulsión. Una vez eliminados, los he reemplazado 38. también pues por una Vamos a carga dejarlo. unitaria, ¿no? Esto es por jugar. una carga unitaria. En esta estancia, ¿Para en qué? el salón, Para está bien. Está bien. de Podemos alguna incluso manera ir a un mi paso viga mayor. hiperestática Esto se ya son los vuelva criterios. Así no llego, ¿no? pero puedo Isostática. reducir el salto térmico, Listo. acordador de la diapositiva que os he Ese ha puesto, sido pues y ya lo tengo ajustado. el primer Esta paso estancia de aquí siempre no me cumple, que es en el este caso dormitorio de 1. resolver Puedo reducir vigas el salto térmico y hacer un recálculo, y el programa indeterminadas. recalcula. El diagrama final Esta de estancia de fuerzas aquí internas puedo es como sigue, reducir y en debo de este reducir caso el salto tratando de térmico, determinar que debe de estar momentos entre 5 y o 15. esfuerzos pues cortantes. Cuanto más ¿no es cerca de cierto? 5 mejor. En Eso es este lo que nos caso las indicaba. reacciones es lo que más me Estancia, interesa pues quizás, puedo ¿no? ajustar también. Reacciones. El salto Entonces, térmico, indico pues que el en sistema función de los siguiente saltos viene a térmicos, los ser pues la caudales. deformación 1 en Los 1 caudales que van por los por un circuitos. desplazamiento X1 Voy a que va a ajustar ser esta, incógnita, voy el cual yo disminuyendo, estoy bueno, pues ya reemplazando está por el la carga unitaria. 99%, Luego tendré que esta, de aquí, de este sistema de ecuaciones, despejar las y esta que constantes, está ¿no? cerquita, X2 y X3, pues le ¿no? disminuye el salto. Delta minúscula me representa las poquito deformaciones virtuales, podríamos decir, ¿no? Pues ahí Tal todos como los también circuitos por están casos dando la de método potencia de trabajo necesaria. virtual. Y Hemos delta jugado con mayúscula los pasos. Hemos jugado con el salto pues, térmico a la ida-retorno. carga real, Acordador ¿no? de A la la diapositiva carga esa real. última. Luego Las tendréis los ecuaciones igual a y 0 hemos para calculado que la esté temperatura de impulsión y la hemos perfectamente modificado. equilibrado, el cual Podríamos haber denotado trabajado con 37 matricialmente grados y es nos de hemos ido a la siguiente 38,5. manera, ¿no? Y ya es Ahí está. cuestión Entonces, vuestra aquí el nos habíamos fijar un dado criterio. justo aquí, donde Vamos a ver, estamos esto es una bomba de calculando calor o y determinando quiero una las temperatura de deformaciones impulsión ocasionadas por la baja. línea de
Pues si quiero una temperatura de impulsión baja, real. pues listo. Entonces yo vamos a tengo ver qué aquí podemos el hacer para tener una siguiente temperatura volado, de impulsión baja. el cual me demarca Para tener una el temperatura siguiente de diagrama impulsión de baja, momentos, vamos a al ver igual que si sus reducimos aquí, reacciones, ¿no? vamos a darle a que Reacciones. nos la recalcule. Si nosotros determinamos la línea de Vamos a darle que nos la influencia recalcule, aquí en esta 37 sección, grados. haciendo sección a la Ya, derecha, no se han yo dado voy a cuenta, pero tener la que la bomba de reacción calor es nos ha igual a dado un 1. abrazo. Está Y empezando si a X rendir está más. igual a 2 metros, brazo por distancia Ya. será 1 por 14, No podemos 14. llegar, no podemos llegar en Ahí este está. a más. Luego, Estamos para cumpliendo determinar casi los todo. siguientes Bueno, este se nos ha valores, ido. eventualmente Vamos a será por la arreglarlo. carga unitaria multiplicado 6, menos 5, ese ya lo tenemos valor, ¿no? cubierto. Ese Y valor, este lo tenemos que en este caso sería cubierto. 0. Pues es otra solución. Hay muchas soluciones. 0. Hay muchas soluciones. Esta solución, por ejemplo, es 0. bastante buena. Saltos El térmicos momento, bastante 14. pequeños, en torno Hay a 5 una grados, y unos pasos Listo. razonables. Para calefacción, esta hoja de cálculo solo calcula para calefacción. Entonces lo podíamos dejar ahí, por no alargarnos, mucho, que llevamos 1 hora y 10 minutos. ¿vale? Ahí nos habíamos Entonces, distintas soluciones y cada uno puede ir jugando con la temperatura de impulsión, con el paso y el salto térmico. Y tened en cuenta esto, el cálculo de la temperatura de impulsión se hace sobre la estancia de mayor flujo térmico, como dice la norma, 14, y con el criterio momentos. de no tener No en está cuenta mal esto. los cuartos de baño, por eso los hemos marcado aquí, porque son estancias poco relevantes, son pocos vatios y pocos metros cuadrados, no se puede condicionar todo para una estancia muy pequeñita. Y si le faltara calor, oye, pues un radiador de apoyo, o lo que haga falta, tampoco se utiliza tanto tiempo el cuarto de baño. Ya, bueno, eso es de la sección. Apoyo. Pues hemos tenido una solución, hemos tenido dos. ¿Vale? Vamos a ver el esquema, alguna cuestión relevante, César, en este punto, que hay alguna duda que esté apareciendo por ahí generalizada. Bastante tengo con ir contestando el chat. Vale, me parece bien, Dios te lo trae. En principio no tengo así nada que tal. Sí, bueno, pues eso es lo que estás comentando tú. Es un poquitín ir Listo, jugando. sumatorio de momentos en D, como tú igual a comentabas 0, antes, yo 1 también por ya son manías, 14, ya son años de hacer instalaciones, 14, de ¿no? aprender con el programa. Entonces, como decías tú, yo siempre suelo empezar pues manías de viejo. Empiezo ya con una ida al retorno más o menos sobre 7, porque más o menos con eso ya cubrimos más o menos bien, como veis. Y ya son pequeños retoques. Simplemente es eso, ya luego vas jugando un poco la temperatura de impulsión, nada, medio grado, venga, perfecto, aquí ya estoy a 98, venga, un poco más, pum, 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 y ya está. Tampoco es tan complicado realmente. Ese vendría a ser Una el vez valor te has hecho en función unas de la cuantas carga instalaciones o unos cuantos real, cálculos, cuando en este X caso, vale igual ya ves a que es 2 que te va metros, saliendo ¿no? Que 0. todo... Listo. todo muy Para fácil, una muy viga fácil, y ya es que conjugada, luego siempre sota caballo en rey, tema de siempre lo voladizos, Ya veis cambia, que tenemos ¿no? distintas Por soluciones el y método de luego ya las esto pues fuerzas. es jugar. No hay nada como jugar con él. Es libre el programa, podemos recordar, a jugar. ver. Vamos a la hidráulica. Estamos terminando. Volados. Hidráulica. Colector 1. Volado. Vamos a introducirle aquí. Vamos a ver. Quiero que vean esto bien. El nombre del colector, nombre o planta. Pone la palabra planta porque muchas veces se hacen colectores en las viviendas unifamiliares de dos plantas, planta baja, planta alta. Pues por ejemplo, planta baja. Claro, no me va a servir ahora mis Planta planes. alta. Planta primera. Bueno, planta alta, lo dejo ahí. Longitud de la tubería. ¿Qué tubería es esta? Bien, esto es importante. 34, ¿no? Vamos aquí. La tubería que me está pidiendo aquí es esta. La que va al colector 1, donde empiezan las bifurcaciones. Esta. Por eso la importancia de ir colocando los colectores en orden. Reacción, porque ¿no? podía el programa luego ordenar necesario hasta donde se llega, ¿vale? Y además de agradecer. Pues por ejemplo, tengamos 4 metros, 10 metros, los que sean. Solo ida, luego el programa ya multiplica por 2. Material de la tubería. Bueno, carga pues real. acero, cobre, multicapa, pues aquí Carga se nos real. proponen estos materiales. Por ejemplo, multicapa. Que tenemos aquí el diámetro, 32. ¿Ya? ¿Veis? Vamos a hacer un zoom un poquito mayor. 32. ¿Y cuál es la pérdida de carga? La pérdida de presión en ese primer tramo. 0,2 metros de Tarea de de agua. creo esto. Y lo ha hecho por el método de la longitud equivalente, dándole un ¿Cuánto 30% salen las más, reacciones? que para este tipo de cálculo está bien.
no tiene en cuenta el qué. Pues hombre, si hay filtros, si hay otros elementos de la instalación, tendréis que sumárselo aparte, ¿vale? Pues ya tenemos el tramo 1. Este es el caudal, este es el diámetro y esta es la longitud del tubo. Veis que ha multiplicado por 2. No sé si atreverme a hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio. Vamos a anotar este caudal. 1264,8 litros hora. Voy a cambiar un salto térmico. Carga real. Vamos a ver. Me vengo aquí a la hoja. A ver dónde está lo que yo quiero ver. Vamos a ver. Las virtuales. Voy a reducir el Igual, salto ¿no? térmico. El procedimiento. El salto térmico de 2 o 3 circuitos, para que vean cómo varía el caudal. Virtual, porque todos los cambios que nosotros hacemos aquí, en este juego, tiene consecuencias. ¿No? Saltos térmicos muy pequeños, caudales mayores circuladores. Entonces todo tiene su vinculación. Salto térmico de 5, voy a cambiar este, es una estancia grande. Vale, no voy a cambiar listo, más, si no carga real. Me voy al cálculo hidráulico. Teníamos un caudal de 1264,8. He reducido aquí el salto térmico. ¿Qué ha pasado con el caudal? Déjenme enfocar los prismáticos. ¿Qué ha pasado con el caudal? De 1264 ha pasado a 1407,2 litros hora. Igual a 0 en el Entonces, punto de carga 1, todo lo que hacemos en el cálculo tiene consecuencias después. Tener un salto térmico, ¿no?, muy bajo conlleva caudales mayores. Entonces, todas las decisiones las tienen que tomar ya cada uno de ustedes. Un software comercial te lo da todo hecho. Aquí está todo libre. 16. Entonces, ¿ven cómo ha variado? Vamos a verlo aquí. 1407,2. Voy a volverlo a como estaba. Me interesa más los desplazamientos, ¿no? Voy aquí al cálculo. Estaba con un salto térmico de 6. Listo, 16. Mayor salto térmico para una misma potencia. 16, menor caudal. Veamos. 128. Reacción. 1264. Ha bajado de 1407 a 1264. 134 litros otra vez momentos, ¿no? Pues todo esto pues lo tienen que valorar. A lo mejor la misma bomba le serviría para uno y para otro. Pues entonces, mira, no tiene importancia en ese caso. Ya tenemos calculado el tramo 1. El tramo 1. Este. Me parece que ha salido 32. No me acuerdo muy bien, sí. Multicapa de 32. Debido a la influencia. Y si le pongo algo más, pues no pasa nada. No pasa nada, ¿vale? No es un problema grave, ¿vale? Vale. ¿Qué más hay por ahí? El tramo al colector 2, ¿qué vamos a calcular? Este tramo de aquí, del 1 al 2. ¿Qué lo vamos a hacer? Pues no vamos a estar cambiando de material, lo vamos a hacer con multicapa y le vamos a poner una longitud. La longitud le voy a poner 7,5 metros, solo la ida. Pues ya tenemos calculado. Tubo de 20. Creo que luego en la hoja de resumen incluso salen las velocidades de circulación. Pueden comprobar la carga virtual si la velocidad es mayor o menor de 0,3 metros por segundo, porque hay quienes se hacen por ahí también con carga. ¿Qué pasa esto? Bueno, no me deseo extender mucho. ¿Qué tenemos aquí arriba? Pues aquí arriba tenemos ya las mediciones de la instalación. Pero vamos a calcular primeramente el vaso de expansión. Ahora mismo ya tenemos calculado que entre las generales y los circuitos tenemos un contenido de casi 100 litros de agua. Tenemos que decirle todo lo que no está aquí. O sea, si hay un depósito de inercia, si hay una caldera de tantos litros, tenemos que incrementárselo. El resto de volumen de la instalación. No sé cuál hicimos en el ejemplo. Soy capaz de verlo, no lo veo, pero bueno, relleno un valor. 40 litros. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando le dé a intro? Va a subir los 98,9 litros a 138,9. Y calcula un vaso de expansión, 9,6 litros. ¿Para qué valores se calcula este vaso de expansión? Pues para los más desfavorables de un suelo radiante. Esto es, temperatura de impulsión de 50 grados, presión máxima 3 bar y presión mínima 1,5 bar. Y si la presión mínima es más baja, pues aún te sobra más vaso.
¿vale? Y si el suelo en vez de a 50 va a 35 grados o 37, pues aún te sobra más vaso. De todas maneras, no vamos a comprar un vaso de 5,6 litros porque no lo fabrican. Instalaremos un vaso de 12 o 18 litros porque además no es un elemento determinante en el presupuesto de instalación. Además, los vasos más pequeños seguramente hasta valdrán más caros. ¿Qué más tenemos? Pues la potencia que da este suelo, 6,9 kilovatios, el caudal total y la pérdida de carga, 1264,8 litros hora, y la pérdida de carga 3,3. Con estos dos datos nos vamos a seleccionar el circulador. Este no es un programa de seleccionar circuladores. Estos son los dos datos que nos pide cualquier programa de circulación. 12. Y ahora ya el presupuesto. Longitud de tuberías, 813 metros, banda perimetral, el zócalo, 162 metros. ¿Cómo se calcula esto? Pues las fórmulas están en el manual. 1,15 por la raíz cuadrada de la superficie. ¿Qué panel aislante vamos a utilizar? Pues en la planta baja 74 metros cuadrados de este que es un poquito más gordito, del de 40, y en la planta alta 55 metros cuadrados. Como le hemos puesto, hemos puesto las zonas de paso y las zonas de instalaciones, pues todo nos lo va sumando. Cabezales, en función de los termostatos y los circuitos que se forman, los que va a haber 7. Curvatubos, la pieza de salida al colector, 22. Pares de llaves de corte, pues un par por cada colector. Kit de racores, kit de 10 racores para las uniones a los colectores. 3 por 10, 30. 3 kits de 10 racores. Termostatos, 5 que son los seleccionados y 2 centralitas. ¿Qué son estas centralitas? Las que se colocan en cada armario de colector, donde se cablean los termostatos y se cablean esas centralitas una a la otra y de ahí a la caldera. Entonces las centralitas, no estamos hablando de la centralita de regulación climática, sino la centralita de conexión de los cabezales termostáticos. Bien, pues estamos terminando. 2. ¿Vale? Creo que la reacción... ¿Qué más nos queda? Hemos visto todo esto. Vamos aquí. Vamos a generar el informe. Copiar. Nos va a generar un informe en Word. Voy a compartir mi pantalla para que la vean cómo se genera. Y finalmente, influencia esto viene bien porque así del apoyo C. X3, ¿no? Se puede generar algún problema, espero que no, cuando no se introducen bien los datos o no se rellenan completamente. Ah, sí, exportación de Word completa. Vale, vaya, no hemos visto cómo se ha generado. Es que es curioso. Es curioso porque se va viendo cómo se rellena y era lo que quería enseñar. ¿No? Bueno, vamos a verlo en detalle, el informe. Selecciono el informe y nuestro encabezado, cálculo de suelo radiante según la norma 1. Esto es un Word. Aquí podemos escribir lo que queramos. 18. ¿Vale? El cliente... ya está. El que queramos. Esto es un Word. Debido a la bases de cálculo. ¿Cuáles son los datos que hemos introducido? Pues hemos introducido estos datos. Y a partir de aquí, disculpe, pues embellecemos las columnas, las cambiamos, las modificamos, las hacemos de anchos. En la lección anterior no cálculos que ha ido haciendo. Estos son los límites que permite el programa y que permite la norma 1. 72 sale. Para la zona de permanencia por las personas, temperatura máxima del solado 29 grados, temperatura con la que hemos 20, flujo límite de calor, 100 vatios por metro cuadrado, cuartos de baño, zona periférica. Sacando un poquito la explicación de la temperatura operativa, la fórmula con la que se va determinando parte del flujo de Está más fácil calor. A la derecha, si te das cuenta. Los circuitos que se han formado. Gráficos. En el colector 1, el salón tiene el circuito 1 y el circuito 2. El colector 1, pues la cocina tiene 2 circuitos. ¿Por qué? Porque por longitud, ese circuito que es de tubería de 16, 72. Cada 120 metros lo divide y lo pasa a 2 circuitos. Y le suma además la longitud ida y vuelta. ¿Y cuánto te salió los desplazamientos? Y así cada uno de ellos. Colectores, circuitos... Todavía no le calculas. La bonita fórmula de cálculo de la norma 1, ¿vale? Ahí la tienen en la parte 2 de la norma. Aquí. Y luego hay algún ejemplo en la parte 5. 14 por 14. La fórmula simplificada con el cocoeficiente del sistema.
La carga el real. salto térmico logarítmico que se van formando en los circuitos. Entonces son fórmulas que no son cómodas, pero que con Excel se parametrizan muy bien. ¿Cómo se calcula la temperatura de impulsión? Se ha calculado para este flujo de calor, que era el de la cocina, 62,5 vatios por metro 128. metro cuadrado. Pero la derecha vamos a hacer, jóvenes. Aquí falta hallar todavía el momento, la aplicación, ¿no? la temperatura que se ha obtenido en el suelo. Bueno, puede Esto ser es a la derecha y a la importante, izquierda, sí. iguales, ¿no? Iguales. Sí. Esto es importante para el confort. Depende de... Porque cuando esta temperatura está en torno a 25-26 grados, el confort es máximo, como luego veremos en otra tabla. Los saltos térmicos de los circuitos, el paso de tubos obtenidas, la potencia requerida, los vatios que necesitamos, los vatios que está emitiendo ese suelo radiante, lo que hemos cubierto en el momento que he dejado la hoja de cálculo, longitud del circuito, por ejemplo en el salón, 168 metros, por eso lo ha dividido en dos, pasa de 120, pues lo he dividido en dos. ¿Vale? Para hallar desplazamientos por el método de las fuerzas, en base a la temperatura del suelo, hay que determinar nuevamente hay una norma UNE, que es la norma ¿no? UNE 7780, la norma UNE en ISO 7780, define el porcentaje de personas descontentas y la calidad que tiene ese ambiente térmico. A, máxima calidad. Que algunos lo simplifican según la teoría del criterio de Moore, ¿no? Calidad media y C, yo no pues lo ya utilizo, la calidad mínima exigida. Ya les dije. Para calidad, el porcentaje pero de ustedes me imagino que si lo hacen, 6%, lo pueden sacar rápido, B, quizás, ¿no? Mediante el criterio de Moore, ¿no? C, menor del cuando comparaban, ¿no? Triangulito, la ponencia rectangulito, y, rectangulito. Pues, en fin, se pueden preocupar un poquito más también de la calidad, tal y como nos hemos preocupado nosotros y vamos, sobre todo tal y como se ha preocupado César. El cálculo hidráulico, ¿cómo se calcula el caudal de los circuitos? Y pues, caudal es igual a potencia entre salto térmico, sí, pero no solo la potencia que va hacia arriba, también la potencia que va hacia abajo. La fórmula es esta. Deflexión. Hay que tener tiempo para aplicarla circuito a circuito. Pues en Excel esto está ya parametrizado. Las tuberías, ¿cómo se calcula el diámetro de las tuberías? Pues esta es la fórmula de cálculo. Entonces está aquí todo escrito. Que no os gusta todo, lo borráis y ya está. ¿Vale? El coeficiente de fricción, ¿vale? Con el método interactivo, el índice de Reynolds, que hay aquí. El equilibrado. A veces hay detentores, cuando hay caudalímetros, bueno, pues ajustamos el caudal y muy bien, pero cuando hay detentores pues tenemos que hacer un equilibrado de la instalación. Entonces, en este ejemplo se consideran 10 posiciones. 10 posiciones. Por ejemplo, el salón la deflexión unitaria más, en 1, ¿no? más largos, listo. la posición 1 del sobre detentor, el módulo de 10. elasticidad por la inercia. ¿Vale? Hacia el total, 9, ¿no? 10 totalmente abierto, sí, a la derecha, jóvenes, totalmente cerrado. Hay que Circuitos largos, detentor abierto, como en calefacción de toda la vida. Circuitos más cortos, 16 pues, a ver, ya por aquí cuesta ver aquí las longitudes. Circuitos más cortos, pues bueno, por ejemplo, el cuarto de baño, que son circuitos cortos. Cabezales 128 más cerrados. Posición 3. Y si mis cabezales, 16. Mis detentores son del 1 al 6, bueno, pues este tiene que estar abierto al 100% y este al 30%, hay hasta el 30% de la posición 6 que pueda 1300 y así lo vas a equilibrar, ¿vale? Bueno, 1365 muchas curiosidades que tiene 33, ¿no? el programa y que nos hacen muchas cosas. El de igual manera, principio nos lo trae aquí. En esta viga, el momento en B, la medición. Lo que vamos a gastar de material. La deformación, en este aquí está caso, la medición completa. Incluso calcula el mortero, la cantidad de aditivo B, ¿no? Para mortero. ¿Cómo se calcula? En el manual de instrucciones está el ratio, tanto kilos por ¿no? metro cúbico de mortero. Hacia la izquierda está más fácil, ¿no? Y un presupuesto. Hacia la izquierda. Si les vale, lo utilizan. Si no, pues que determinar el momento y trabajarlo. César lo hizo, creo recordar, con los precios de PVP. Entonces fue buscando precios de conectores, etcétera, etcétera, y fue sacando un presupuesto con precios a día de hoy. Como son PVPs,
imagino que nos van a servir para un tiro. ¿no? Entonces aquí unas opciones que vamos viendo. Hemos visto que nos ha salido un colector de 6 salidas y otro de 15. Y aprovecho con esto para hacer una indicación más. Si nos hubiéramos pasado de número de salidas, en este colector solo tenemos 6. Si nos hubiéramos pasado, es de, no me acuerdo, de un valor como 13 o 14, que ya no es normal. Entonces, aquí nos habría salido también de color rojo. Un rectángulo y un triángulo. Bueno, y como hemos terminado y nos ha gustado, vamos a ver las opciones de guardar. ¿Cuál es la opción de guardar? Esta. ¿De cuánto? Le damos a guardar y en el escritorio nos va a soltar un archivo. Semejanza de triángulos, archivo TXT, que no es el informe en Word. El informe en Word le dais a 16 guardar como y lo a guardéis 16, de vuestra manera habitual. No es un fichero TXT que contiene 20 o 30 valores que son 4. los que se importan y 4, se rellena en esta 4 hoja por de 16 entre 16 es 4. A guardar. 4. Me va a decir el archivo 4 cálculo SR, mi primera vez, 12, ha sido creado con éxito y guardado en el escritorio. Ahora 48. Ya, ¿qué más podemos hacer? Pues ahora que ya hemos guardado, ya sin miedo podemos borrar. Para iniciar un nuevo cálculo siempre hay que borrar. Entonces, lo medio 6. Se va a borrar todas las celdas menos, amarillas y naranjas. Ya está el rectángulo. Borrado. Entonces, guardar, la carga distribuida borrar rectangular y cargar un dato. Y ahora la triangular, ¿no? Vamos a cargar un triangular. archivo. Vamos a... Si este es 4, este es 12, ¿no? Escritorio. 12. Cálculo de mi primera vez. Lo quiero otra vez cargar. Y importa lo que él necesita para volver a hacer aquí las modificaciones que queramos, 72 de impulsión, etc. Por 2, entonces, guardar, 12. Cargar, borrar y salir. Tienen que salir utilizando este botón, porque es un auxilio que se les va a quedar 576. más. Porque al salir por aquí, yo le doy aquí a salir, B, cierra, voy a cerrar este archivo, voy a compartir otra pantalla, perdonad un segundito, compartir pantalla. 48 por 6. Fíjense, en el lugar donde está el programa, este es el programa, la hoja de cálculo que hemos abierto, 88. Cada vez que salgamos por ese botón de salir de una manera segura, 16. Se crea una copia de seguridad de ese cálculo. Y entonces esto es un comodín. Vamos a abrirla. ¿Qué es lo que se ha creado aquí? 4. Pues un archivo al que que es inservible de momento, que pone backup 2021 01 enero día 12. Es una copia de seguridad de lo que hemos hecho. Está bien. Si le doy a que funcione, no va a funcionar este archivo. Pero es nuestra copia de seguridad. ¿Qué haríamos para que volviera a funcionar? Darle el nombre original. Mira, vamos a probar. No hay nada como probar las cosas. Bueno, me pide que habilite. Menos B. Signos iguales es un... Habilito. Mira, menos 864. este archivo, no tiene el nombre original, por lo que las macros no pueden funcionar correctamente. Por favor, si quieres que funcione, simplemente cámbiale el nombre a su nombre original. O sea, borrando todo lo que pone backup en adelante. Entonces, si queremos que este archivo nos funcione, tendríamos que borrarle todo esto. El procedimiento es igual a la otra vez. Y este archivo, pues en teoría, ya debe de funcionar. ¿Vale? Habilito. Vamos, si le he dejado el nombre bien, funcionará. Tener la siguiente figura. ¿Ves? Ya ahora sí que funciona. Hacia la derecha. Bueno, entonces una opción. ¿Vale? Bueno, pues no sé, voy a compartir otra pantalla. No sé si hay alguna duda más, alguna duda genérica, algo que nos quiera comentar César. Yo termino por donde he empezado, agradecer a César que le ha dedicado mucho tiempo. Él se hace las cosas para sí mismo, él se fue sacando sus carnés de profesional
y aprovechó muy bien mi curso de suelo radiante y Suéltame. automáticamente me ha rebasado y como persona pues esto es de agradecer. Ahí. Entonces, ya digo, yo ahora me quedo aquí. Contorno. Si no hay nada reseñable que me Sin relleno. quiera añadir César o alguna pregunta reiterada, les voy a mandar por email todo esto, que esto es un momentito. ¿Cuánto vale esta altura? Semejanza de triángulos otra vez, ¿no? El correo y les 10. Les envío por el programa, las instrucciones, 6. Todo lo que hemos estado haciendo 60, esta tarde. ¿Vale? Y les negativo, recuerdo que esto en la 60, página web, ahí de Formatec, por ejemplo, se lo pueden por descargar. 6, Si no tienen claro. espera, pues entran ahí en formatec.información.es. No sé si está por aquí. Si quieren se lo enseño un segundito. L medios. 6 entre 2. Está en mi web. Entran aquí en la zona 3. libre. Artículos técnicos, hojas de cálculo. Entran en las hojas de cálculo. 576. Se crean una contraseña. No va a ser. Y ahí hay hojas de cálculo, todas para ustedes. 6 por 6 entre 2, 18. Esta hoja de cálculo. 18. La versión siempre actualizada menos va a estar aquí y 18 la va a tener por el CNI y las brazo. asociaciones provinciales. 2 Entonces, tercios. pues 2 esto es, entre 3. por mi parte, esto es todo. ¿Vale? 2 tercios. Espero que os guste, que le cojáis el gustillo al cálculo del suelo radiante. Esto es bonito, es una instalación confortable. 6. Tenéis la oportunidad de saber lo que estáis haciendo, sí. Lo que estáis diseñando, lo que estáis calculando, 18. Saltos térmicos, temperaturas de impulsión. Claro, no es el software de toma, pon esto. Es el 180. Software de dimensiónatelo a tu medida. 18 ¿vale? por 2. Bueno, pues nada, estoy viendo los comentarios por aquí, 6. Nos van dando las gracias. Ya está, 200. Si no hay nada más que añadir, yo que en este momento 162 participantes, agradeceros vuestra presencia. 52. Y si esto es de interés, pues nos animaremos a según la teoría en Maxwell, de estas. los desplazamientos son iguales, ¿no? La verdad es que recompensa de ver tanto... Pues me voy a ahorrar tanto seguimiento, trabajo, ¿no? Tanto interés el y tanto desplazamiento 1-2 va a ser igual pues, al desplazamiento 2-1, si quieren comprobar. Hasta la próxima jornada. El desplazamiento 1-3 va a ser igual al desplazamiento 3-1. Javier, antes de que se me vaya todo el mundo por la puerta. Vale, me estaba esperando a que entrara alguien. Sí, no, yo por lo menos. Nada, que bueno, que estoy viendo que nos felicitan, oye, agradecidos a vosotros por aguantar el rollo. No lo digo por Javier, sino en general, aguantarlo. Dilo. Se hace lo que se puede y cualquier cosa que queráis proponer, joder, pues estaría bien, a ver si se puede calcular esto, a ver si tal. Oye, pues proponedlo, que yo al final ya os digo que es un programa que yo utilizo para mí, en mi propia empresa, todos los días. Me viene muy bien, me soluciona por muchas papeletas, me saca un listado de materiales que tengo que pedir y simplemente por eso digo, bueno, pues mira, no me cuesta nada compartirlo, que en fin. Pero que en cualquier caso, que si alguien quiere que le pase el número de cuenta, pues yo siempre estoy dispuesto a cambiar de coche, o sea, no hay ningún problema. El que quiera, sin problema, que haga donaciones, no pasa nada. Y nada, hablando en serio, como decía Javier, pues bueno, si él va a tener ahí a disposición el programa en la última versión, yo al final... Como siempre estoy inventando cosas, pues si le voy añadiendo alguna mejora o similar, pues toda esa versión, la última, pues sí, se la iré enviando a Javier igualmente, claro, eso por supuesto. Y ya os digo, si tenéis alguna idea o tal que se pueda mejorar o que se pueda añadir, si más o menos se ve interesante, que no tendría por qué no serlo, pues se puede proponer el meterlo, vamos, añadirlo al programa. Así que nada, gracias a vosotros. Gracias a Javier, ¿no? Pues nada, muchas gracias César y gracias a todos. Muy bien. Una cosa, Javier, que se me olvidaba. Antes nada, una cosa rápida, que me he dado cuenta, me supongo que lo esté haciendo tu hija, pero bueno, y tú también lo sabes, pues que me he dado cuenta antes de casualidad. Alguien preguntaba si el chat se podría enviárselo a la gente. He visto que hay una opción para guardarle, así que oye, yo lo voy a guardar también. Y te lo envío, vamos, que también lo puedes hacer tú, entiendo, Javier. Vamos, ¿no? Mirad, hay aquí una opción que no se me ve, esperad. Sí, cuando tienes abierta la ventana del chat, abajo de todo, que te puedes escribir como escribes a todos, en los puntitos te sale la opción arriba de guardar el chat.
no soy capaz de ponerlo porque no veis. Pero vamos, sí. Está archivo, puntitos y en puntitos guardar el chat. Y te lo guarda en Vamos descargas, pero recordado, cara. donde tengas tu... Ah, no, Dos, te crea una que tres. se llama Zoom, no sé qué, vale, Va a pero ser igual en cualquier al te graba un TXT desplazamiento con todo el chat. Qué Eso fácil. es, ahí le tienes. Esta debía guardar. Y luego aparte que ya me lo ha preguntado alguien también, sí, también se estaba grabando el vídeo de la sesión, o sea que vamos. El vídeo lo colocaremos aquí. Entonces igual, ¿no? No os lo paso hoy porque el vídeo trabajar con editarlo trapecios solo más cortar el fácil principio, con el final, figuras lo que hay que conocidas, cortar, ¿no? me lleva un ratico y el ordenador moverlo le cuesta Más un ratico. fácil. Pero luego lo pongo aquí. Luego Semejanza de triángulos y añadiría aquí determino la altura. jornada de presentación 12 del a programa de 12, cálculo. X a 6. ¿Cuándo va a estar 6? eso? Pues no sé, yo creo que 6, ¿no? mañana pueda estar 6. también. Entonces este vídeo lo podéis ver hasta que consigáis dormiros con tranquilidad por la noche. Entonces lo podéis poner en bucle. 36. Bueno. O el discurso del rey también. 36. Sí, no sé, si queréis se lo añado, no hay problema, es cortar y pegar. L medios 3, ¿no? Bueno, Brazo. pues nada, venga, agradeceros a todos vuestra presencia. Nunca habíamos Historia tenido de un éxito momentos. así, nos animamos. Este lado, el Venga. triangulito ahora. Luego, Muy bien, un saludo, hasta Sí, luego a este vale todos. 6, esto vale 12 menos 6, que sería 6, ¿no? Hola de nuevo. 6. Vamos a ver 6 el por tercer 6. vídeo de las Entre salas los de máquinas puntualizamos la carga según distribuida Enrique triangular. 2007. 6 por 6 Nos queda por entre ver 2. los almacenamientos de biocombustibles 18. sólidos, la parte de 18. chimenea y algunos 2 otros tercios requisitos de 6. seguridad, tales como tuberías de llenado, Ya. vaciado, expansión, No etc. cambia nada, qué raro. Una de las novedades 36 del RITE por 2007 3 es que recoge las características más que debe de tener el almacenamiento de los 18 biocombustibles sólidos, por la 2 biomasa. por 6 Las instalaciones entre deben de 3. incluir un silo dentro o fuera del edificio. Si 180. está fuera, debe preverse un sistema adecuado de transporte con medios adecuados para evitar la 180. propagación del incendio de un sitio al otro. La capacidad mínima con la que se ha de calcular este almacenamiento será como mínimo de 2 semanas. Se deberá de prever un sistema de vaciado de este 180. almacenamiento. Debe de ser un local independiente de la sala de máquinas, una habitación aparte. En instalaciones existentes, si no puede dividirse la sala de máquinas, deberá de estar a una distancia mínima de 0,7 metros con una pared RF con la resistencia al fuego que establezca el reglamento de seguridad en caso de incendio. Paredes, suelo y techo de este almacenamiento no permitirán filtraciones de humedad. Es un enemigo de la biomasa, la humedad, pues que es una biomasa con alta humedad, es una biomasa que no arde bien, 3, que nos va a 2. provocar Aquí tenemos más que hacer problemas momento en de B, ¿no? cenizas, de inquemados y algún Momento otro en B y problema me en debe la salir igual. combustión. Por tanto, este es el hecho de que existan Aquí estos requisitos frente toda a la la carga humedad. triangular. No están permitidas ningún tipo de instalación eléctrica dentro del silo o almacenamiento de biocombustibles sólidos. Ningún tipo de instalación eléctrica. Menos 18, 6 por 6. Los sistemas 36 neumáticos entre 18 contarán está con bien, 2 tercios está puesta bien. a tierra, Por 6. protección Más, contra ¿no? impactos en la zona de carga Más 6. y 2 aberturas, una para el llenado y otra Más para evitar 6. la Ya sobrepresión. tengo el brazo. ¿Qué Los otra hilos de fuerza? biomasa, cuando se llenan con sistemas Otra neumáticos, fuerza. No hay, ¿no? los camiones cisternas pues tienen 2 mangueras de 300 milímetros aproximadamente y se conectan en las paredes del silo, 2 bocas de carga, más o menos como las de tipo CAMSA de gasoil, pero de mayor diámetro, se conectan. Estos sistemas de llenado deben estar puestos a tierra y con una protección contra impactos en la zona de carga. El camión impulsará los pellets a gran velocidad dentro del silo, con lo cual se pueden destruir al chocar contra la pared de enfrente de la boca de carga. Debe de haber alguna protección en esta zona de carga. Y estos sistemas gozan de 2 aberturas, una para impulsar la biomasa en su interior y otra para evitar la sobrepresión y las formaciones de polvo y atmósferas explosivas dentro de Solo me ese faltaría esa. En cuanto a chimeneas,
Queda prohibida la evacuación de los productos de la combustión con otras instalaciones de evacuación. Cada generador de potencia térmica nominal mayor que 400 kilovatios debe de tener su propio conducto de evacuación hasta la cubierta. Hasta 400 kilovatios de potencia térmica conjunta se podrá utilizar una chimenea común como la de la imagen. Para generadores atmosféricos en cascada como estos, el ramal auxiliar, antes de su conexión al conducto común, tendrá un tramo vertical ascendente igual o mayor a 0,2 metros. Deformaciones. No se podrán conectar a un mismo conducto generadores que empleen combustibles diferentes. Alguna novedad más del RIT 2007, que aun siendo de la parte de eficiencia energética, la instrucción 1.2 considero de interés para que no se nos olvide en el diseño de la central térmica. Las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal mayor que 70 kilovatios en régimen de las constantes o calefacción, en este caso las reacciones, dispositivos que permitan efectuar la medición y registrar el consumo de combustible y energía eléctrica de forma separada del consumo debido a otros usos del resto del edificio. Debemos de saber lo que está consumiendo la central térmica y para ello necesitamos contadores separados del resto del edificio. Si una instalación, por ejemplo, es de gas natural o de gasoil y es un único contador, un único punto de suministro, el que tiene ese edificio solo para la sala de máquinas, ese contador general pues nos podría servir. Si una instalación se comparte para distintos usos, por ejemplo, una toma de gas natural para la sala de calderas y unas cocinas del restaurante o del servicio de comidas del edificio, pues hay que colocar un segundo contador de gas para contabilizar el consumo de gas dentro de la sala de máquinas. E igualmente con el suministro de energía eléctrica. Ya está ya. De seguridad nos quedan por ver aquí unas pequeñas instrucciones técnicas. Vamos a ver prescripciones de seguridad en tuberías y alguna condición de seguridad de utilización. Vamos a ello. Listo. En cuanto a la tubería de alimentación, la sala de máquinas debe de tener una tubería de llenado, la instalación térmica debe tener una tubería de llenado de un determinado diámetro que ahora veremos y compuesta de una serie de elementos. Por orden. Y obligatoriamente llave de corte manual. No se permiten los llenados automáticos. 2. Un filtro. 3. Contador para contabilizar desplazamiento 1 menos de 1365.33. El mantenedor debe de ir contabilizando estas cantidades. Y 4. El desconector. Todo esto en la tubería de llenado de la instalación. Ya observamos que ha desaparecido la válvula de retención y se exige algo mucho más eficiente para separar el circuito primario de calefacción o el circuito térmico de la red de agua pública potable. El desconector es lo único que nos garantiza que estén desconectados hidráulicamente, pues en caso de presiones parecidas se abre la válvula de en medio, una válvula de descarga, y nunca puede estar en contacto el agua de la red pública con el agua de la instalación de calefacción o de la instalación térmica. También la instalación deberá de tener una válvula de alivio a una presión máxima de servicio, 0,2 o 0,3 bares, la presión máxima de servicio, más un presostato que en caso de que la instalación no tenga la presión que requiere su funcionamiento, pues detendrá el funcionamiento de la central térmica a la vez que activará alguna alarma. Ya hemos determinado, ¿no? El diámetro de la tubería de alimentación será función de la potencia 576. La potencia nominal de la instalación. Así, hasta 70 kilovatios la tubería de llenado, la tubería de alimentación 15, hasta 150, 20 milímetros, hasta 425, más de 432. ¿No? Y otros diámetros 180. Cuando es en la parte de frío. En la guía número 7 de comentarios al RITE se nos proponía 180. Una alimentación como la que se ve aquí en el dibujo, dotada con, voy en orden de izquierda a derechas, llave, filtro, manómetro, termómetro,
reductor de presión si es necesario, C, contador, D, desconector, una llave de bypass para si no queremos contabilizar determinados pasos de agua, porque estamos haciendo algunos enjuagues, se me ocurre, por ejemplo, manómetro, válvula, vaso de expansión, no es una cabina de teléfonos, es un vaso de expansión, y la válvula de alivio, cuya presión de disparo será la presión máxima de servicio, más 0,2 o más 0,3 bares. Vaciado. Las redes deben de diseñarse de tal manera que puedan vaciarse total y parcialmente. El diámetro mínimo del vaciado será 20 y estará protegido contra contactos accidentales. Sirven, por tanto, válvulas como la de la imagen, válvulas de cuadradillo, que solo puede accionar un mantenedor autorizado. El paso será visible y estará conducido al desagüe. Igual que las válvulas de seguridad, debemos de ver si está goteando el desagüe, para eso debe de haber algún embudo de descarga, algún visor, etc. Depósito de recogida en caso de agua con aditivos peligrosos, por ejemplo los condensados de las calderas de condensación. Una caldera de condensación puede llegar a tirar por la chimenea 1 litro a la hora por cada 10 kilovatios de potencia, en función de la temperatura de rocío y la temperatura de la caldera. Entonces, toda esa cantidad de agua hay que neutralizarla, hay que recogerla en un depósito de recogida y tras neutralizarla será cuando podamos verterla la deformación, ¿no? En el punto. Hemos de purgar los puntos altos del circuito, a la derecha mínimo, también, 15. Más fácil. El diámetro de los vaciados fácil, ¿no? en función de la potencia nominal de la central térmica. Por 14, Potencias ¿no? hasta 70 kilovatios, el vaciado 6, será de 20, 16, nuestro mínimo, 14, sí. hasta 150, 25, 14 hasta por 432, 14, más de 400, 98. diámetro mínimo de vaciado, 98. 40. Expansión. Los circuitos cerrados de agua dispondrán de vasos de expansión tipo cerrado. No se permiten vasos de expansiones abiertos. Por 14, ¿no? En calderas alimentadas con biocombustibles sólidos se permite el vaso de expansión abierto, tal y como indicamos en el primer vídeo, como elemento de disipación de calor. Si optamos por ese elemento de disipación de calor, se puede conexionar la caldera a un vaso de expansión abierto a modo de disipador de calor en paralelo con la caldera y lógicamente sin ningún elemento de corte entre ambos. El diseño y cálculo de los vasos de expansión se hará según el capítulo 9 de la norma UNE 100-155. 67. Circuitos cerrados. Los circuitos cerrados con fluidos calientes dispondrán, además de la válvula de alivio, de una o más válvulas de seguridad en cada generador. La descarga de la válvula de seguridad será visible y estará conducida al lugar seguro. Será visible, por ejemplo, utilizando el embudo de la imagen para comprobar que si está goteando la válvula de seguridad y conducida hasta la red de ¿no? La válvula de seguridad de los generadores de calor vendrá dimensionada por el fabricante. Cada fabricante nos dirá la válvula de seguridad que se ha de instalar, de qué presión y de qué diámetro debe de ser esta. Las válvulas de seguridad tendrán dispositivo de accionamiento manual para accionamiento de pruebas. Esta válvula de seguridad de la imagen tiene en la parte superior este taponcito de color rojo que, girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj, podemos levantar el muelle y producir un disparo de la misma. Y podemos comprobar que funciona. Y podemos quitarle posibles sedimentos que tenga en la parte baja de donde está la soletilla de goma. 24. Los criterios de diseño serán los indicados en la norma UNE 100-155 en el apartado 6. Existirá un dispositivo de seguridad, el presostato, que hemos indicado antes, por ejemplo, que impedirá la puesta en marcha del sistema si la instalación no tiene la presión mínima de 24 trabajo. Por su brazo. Dilatadores 24. Entendidos de gran longitud 6, se colocarán compensadores de dilatación y cambios de dilatación para absorber estas dilataciones. Se diseñarán y se calcularán según la norma UNE 100-156. Podemos diseñar un dilatador en L, como el que se ve en la imagen, o bien un dilatador en Z,
o un dilatador en lo voy a poner acá. Las distancias de los brazos y las longitudes máximas que protegen esos dilatadores se calculan con esta norma UNE 100-156. También podemos optar por los que se ven en la foto, dilatadores axiales. Calculamos la dilatación del tubo, vemos que coincide con el recorrido que nos proporcionan estos dilatadores y podemos utilizar ellos para absorber las dilataciones. En las salas de máquinas se aprovechan los frecuentes cambios de dirección que hay en la conexión de los distintos elementos de estas salas. 720. Golpes de ariete. Se instalarán elementos amortiguadores en los puntos cercanos a elementos que provocan cambios de presión. ¿Quién provoca cambio de presión? Pues una bomba o un ventilador. Entonces, ellos, antes y después, pues habrá elementos flexibles que amortigüen la posible transmisión de ruidos. El reglamento, el RITE anterior, establecía que a partir de 3 kilovatios las bombas y ventiladores deberían de tener amortiguadores. En este RITE no se nos da potencia eléctrica mínima, sino se nos dice que se deben de evitar un punto problemático o transmisor de ruido son las válvulas de clapeta que cuando cierran las compuertas de latón pues transmiten ruidos y vibraciones por la red de tuberías. Para ello, en diámetros mayores de DN32 se evitará en lo posible la utilización de válvulas de retención tipo 14 entre 14 10. En grandes diámetros se sustituyen las válvulas de retención por válvulas motorizadas. Así en diámetros mayores ya lo hemos puntualizado DN100, las válvulas de retención se sustituirán por válvulas motorizadas con tiempo de actuación ajustable. Son válvulas que se van abriendo lentamente. Cuando nosotros queremos que funcione una bomba, pues está en línea con la bomba, le damos la señal a la válvula motorizada, oye, ve abriéndote. Ella se va abriendo lentamente y cuando llega al final hay un contacto de final de carrera, le da la orden a la bomba de que ya puede entrar en funcionamiento, que tiene el circuito de 6, 4, ¿no? Hay que hacer este enclavamiento. 4. 12 por 4. Se protegerá cada circuito hidráulico con filtros de 1 milímetro de luz como máximo. Se deben de proteger también las válvulas automáticas mayores que diámetro nominal 15 y los contadores con filtros de un tamiz más pequeño de 0,25 milímetros de luz como máximo. En conclusión, vemos en los 3 vídeos que existen distintos reglamentos que hemos de tener en cuenta. El código técnico de la edificación, el documento básico SI de seguridad en caso de incendio número 1, el reglamento a gas, el Real Decreto 919/2006, el RITE 2007, y en el caso de salas de calderas a gas, el reglamento de gas y el RITE nos remiten a la norma UNE 60-601. En el caso de estas salas de máquinas a gas, el RITE es más restrictivo y obliga a colocar ciertos accesorios, ciertos elementos en la instalación que el reglamento de gas que remite a la norma UNE 60-601 no lo exige. Por tanto, debemos de hacer especial cuidado en estas salas de máquinas, debemos de tener especial cuidado con la aplicación de este RITE. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición en nuestros correos javier@emiliocarrasco.com y jpformatec@gmail.com. Espero que nos podamos ver en próximos vídeos. Muchas gracias. 6 por 6 entre los 18. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Ponce y pertenezco a la empresa Formatec, Javier Ponce Formación Técnica Sociedad Limitada. Vamos a hablar en este vídeo de las novedades respecto a las salidas de gases establecidas por el Reglamento de Instalaciones Térmicas RITE 2007. Esta ha sido una de las principales novedades. Listo, jóvenes. Que ha tenido resuelvan la operación de la matriz. A partir de ahora, todas las salidas y terminamos en la siguiente clase. A la cubierta, tanto para instalaciones centralizadas como para instalaciones individuales. 67.
Ya hubo problemas con instalaciones alimentadas por calderas atmosféricas. El RITE del año 98 obligaba a colocar un sensor antirreboco en la base del cortatiro. Entonces ya al aparecer bloqueos en este tipo de generadores atmosféricos, pues se cambió el sistema de generadores a generadores de tipo estanco. Generadores estanco que evitan problemas como el que se ve aquí en la imagen, donde hay una caldera atmosférica y cuando funciona la campana extractora que está a su izquierda, el humo no sale por la chimenea, sino que sale por el cortatiro y va buscando la campana de gases, con el consiguiente peligro de intoxicación del monóxido en el ambiente. 216. Materiales que deben de formar parte de la salida de gases. Hay un marcado de las chimeneas. La designación de una chimenea tiene que ser conforme a la norma europea armonizada UNEEN 1856 parte 1 o 1856 parte 2. En este marcado que debe de llevar la chimenea deben de venir distintos indicativos. Vamos a ir viéndolos uno a uno. Por ejemplo, la temperatura máxima nominal de funcionamiento de la chimenea en grados centígrados. Por ejemplo, podría venir marcada con T450. Esa chimenea podría llegar hasta 450 grados. El nivel de estanqueidad, que podría ser N1 para funcionamiento en depresión o tiro natural, o por el contrario, si la chimenea es sobrepresionada, podría venir con el marcado P1 o P2 en función de la presión positiva que haya dentro de la chimenea, o bien H1 o H2 para chimeneas sobrepresionadas de alta sobrepresión, hasta 5000 pascales. Podríamos tener también tenemos un marcado de si puede funcionar en condensación o no. Si la chimenea viene marcada con una W, la chimenea es resistente a las condensaciones. Si viene marcada con una D, la chimenea no es resistente a las condensaciones. Las chimeneas deben de ser probadas su resistencia a la corrosión por cualquiera de los ensayos, V1, V2 o V3, 3 métodos de ensayar la corrosión en un laboratorio, o bien una certificación del fabricante. Listo, jóvenes, aquí nos vamos a quedar. Vendría marcada como no tienen ninguna pregunta, en el cual el fabricante se responsabiliza. Hasta ahí ya hemos fijado la fecha del examen. En la siguiente clase terminamos y entramos a otro tema. Otra parte del marcado establece el material. Ingeniero, buenas tardes, una pregunta. L50-040. Los primeros dos ejercicio se puede sacar con las tablas que nos facilitó corresponden a acero inoxidable IC 304. Sí. 30 corresponde a acero inoxidable IC 304L. L40 corresponde a acero inoxidable IC 316. L50 corresponde a acero inoxidable IC 316L. Los tres últimos dígitos corresponden al espesor del material en décimas de milímetro. Por ejemplo, 0,40, 0,4 milímetros de espesor. Luego viene el marcado la capacidad que tiene la chimenea para resistir el fuego de hollín. Este puede ser G si la chimenea es resistente al fuego de hollín, o bien sí, otros lo sacan mediante tablas. No es resistente al fuego de hollín. Y una distancia entre paréntesis donde se establece la distancia mínima entre la pared exterior de la chimenea y los materiales combustibles adyacente a ella en la instalación. Esto ustedes ya han hecho, jóvenes, ¿ah? Veamos todo el marcado. En una sí me están entendiendo, ¿verdad? Indicado, por ejemplo, chimenea este procedimiento 1856 parte 1. Ese es el número de norma bajo la cual ha sido fabricado. Agarren sus apuntes. T160. El método de las nivel fuerzas. De temperatura de la chimenea. El método de las fuerzas. N1. Chimenea en depresión. Usualmente, quizás este método no lo hayan hecho, ¿no? Así paso a paso.
Yo lo hago así. Chimenea ustedes lo hayan hecho con las tablas del criterio de módulo, ¿no? En trabajo virtual, ¿se acuerdan? Este es lo mismo, pues, jóvenes. Trabajo virtual hacían esto, ¿no? V2 eso sí han hecho, más L50 ya lo tengo claro, más bien. V2 que la Por ejemplo, tienen las deformaciones, tienen uno, la carga real y ahora cargas virtuales, ¿no? Acá está la carga real, 0,40 milímetros de espesor, y estas son las cargas virtuales, por eso te decía, si viene marcada cargas con una O, virtuales. es que la chimenea no es resistente al fuego de hollín solo interior. que para sacarlos la distancia a cualquier material combustible, utilizaban pues en este caso 0 milímetros. Ábacos que también se les he compartido. También se permiten soluciones basadas en la norma tecnológica de la edificación ISH 74 para chimeneas comunitarias. Esto ustedes también ya lo manejan, utilizan, pero podría hacerse un zoom para chimeneas atmosféricas. Recomendamos ustedes lo sacaban con esto, ¿no? Mediante el método de trabajo tienen más tiros, se calientan más rápido. Si ustedes lo sacan con esto, pues les va a salir los mismos resultados, jóvenes, los mismos. ¿Cómo elegimos no se compliquen con mi método? ¿no? Mi método, por ejemplo, es hallar momento, la designación de la chimenea tiene que ser conforme con la norma UNE 1856-1. También tengo que aplicar giros, ¿no? Cuidado con la temperatura máxima de utilización de la chimenea. No debe de ser inferior a la temperatura de salida de los humos, con el funcionamiento de la caldera máxima. Los fabricantes nos dan la temperatura de salida de los humos de las calderas. Pues nosotros estaremos simplemente por encima de esta temperatura. Para calderas que trabajen en presión negativa, en depresión por tiro natural, del criterio de Moore, la designación será al menos todos derivan para de calderas que trabajen en presión positiva. Yo calculo, baja, vamos a decir de una forma pascales, la designación será P1 o ustedes P2. Automáticamente esto para rápidamente generadores lo que trabajen con estas en tablas, presión ¿no? positiva alta, de 200 a 5000 pascales, la designación debe ser H1 o H2. Hay que girarlo, a veces si la chimenea debe de ser resistente a los condensados, ¿no? la designación será W. Si las chimeneas son de condensación, si las calderas son de condensación, la chimenea debe de ser resistente a estos. Antigua es calcular. Si se va a utilizar como combustible gas o gasóleo, la pared interior debe ser inox IC 304. Si se va a utilizar como combustible fuel, de todas maneras, ahí está para que lo comprueben, ¿no? La biomasa, la pared interior debe de ser de acero inoxidable IC 316. Si la chimenea va a trabajar en húmedo, lógicamente la pared interior debe de ser IC 3. El método de Castigliano también, ¿no? Para diámetros interiores de hasta 300 milímetros, el espesor del acero debe de ser al menos 0,4 milímetros. Para diámetros interiores de 301 a 600 milímetros, el espesor del acero debe de ser de 0,5 milímetros. Y para diámetros mayores de 600 milímetros, el espesor de acero deberá de ser de al menos 0,6 milímetros. ¿Qué nos dice la reglamentación? Veamos primero el reglamento de gas. El reglamento de gas, en su instrucción técnica complementaria número 7, nos habla de las instalaciones receptoras de combustibles gaseosas. Y nos dice, con carácter general, la evacuación de los productos de la combustión deberá efectuarse por la cubierta del edificio. Este reglamento, excepcionalmente, cuando se trate de aparatos estancos o tiro forzado de potencia útil hasta 70 kilovatios, así como de tiro natural para producción de agua caliente sanitaria, la evacuación de los productos de la combustión podrá realizarse mediante salida directa al exterior, un patio o una fachada, sin perjuicio de lo que establezca el RITE. Entonces este reglamento estaba pendiente de lo que fuera a decir el RITE, aunque con carácter general ya nos indicaba que la evacuación de los productos de la combustión, los gases, debe de efectuarse por la cubierta. Veamos qué dice el documento HS3 del Código Técnico de la Edificación sobre calidad del aire interior. Comenta, para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible
no distingue gas u otros, y del tipo de aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. Así que el camino quedó marcado ya en 2006 de hacia dónde debían de evacuarse los productos de la combustión. El RITE 2007 modificó la disposición de dejar en la fachada o patio de ventilación las salidas de los productos de la combustión para calderas a gas tanto estancas como atmosféricas. El RITE 98 permitía estas salidas de gases a fachada o a patio, siempre que fueron aparatos estancos o atmosféricos de pequeña potencia. Las salidas de humo se deben de conducir hasta la cubierta del edificio. Listo. En edificios de nueva construcción y en edificios rehabilitados, cuando dispongan de chimeneas para la evacuación de los productos de la combustión, estas se diseñarán y se calcularán de acuerdo con los procedimientos descritos en la norma UNE 123.001, norma UNE 13.384 parte 1 y 13.384 parte 2. Sigamos con el RITE. El RITE nos dice que en los edificios de nueva construcción sin instalación térmica central ni individual se ha de colocar una preinstalación homologada para la evacuación individualizada de los productos de la combustión para aparatos estancos. O sea que si no hay instalación térmica central ni individual, debe existir este SUN o estos conductos hasta la cubierta preparados para aparatos de gas tipo C, aparatos estancos. En edificios de nueva construcción con instalación térmica, la evacuación de gases será a cubierta tanto para instalaciones individuales como instalaciones centralizadas. Y no hay más excepción. En instalaciones nuevas, en edificios nuevos, siempre a cubierta, tanto si hay calderas a gas como si no las hay. SUNES que nos sirvan, por ejemplo, estos SUNES de triple pared con una entrada de aire por la parte superior, pues son perfectamente válidos. Tiene un concéntrico exterior por donde entra el aire, penetra en la caldera y vuelven a salir los humos otra vez a la cubierta. Perfectamente válidos conforme a la normativa europea para la evacuación de los gases de la combustión de los aparatos tipo C. También se podrían dotar de conductos individuales, por ejemplo en este que he puesto en la imagen, podemos ir tomando el aire de cada planta y evacuar los gases a la cubierta, con cuidado de las posibles condensaciones en caso de no ser calderas de condensación que perjudican al ventilador. Y hay que ver también en este segundo caso la distancia de evacuación del ventilador de la caldera. Pongo ahora unas imágenes de aquello de chimeneas adecuadas y el por qué fracasaron las chimeneas de las calderas atmosféricas cuando a las calderas se le puso un medidor de tiro, un termostato en la base del cortatiro. He aquí un par de ejemplos de chimeneas mal ejecutadas. La de la izquierda se observa cómo las piezas van girándose, hay rebordes de material, etcétera, etcétera, falta de estanqueidad. En la de la derecha aún se ven los rebordes más pronunciados, las juntas de los diferentes bloques, de los ladrillos, e incluso un gran resto de material un poquito más abajo donde se ve la luz. Entonces, cuando una chimenea no funcionaba, pues se miraba a ver qué es lo que ocurría, se bajaba una portátil, una luz, y se podía ver que muchas veces era defecto de ejecución de la chimenea. Más imágenes de chimeneas. La imagen de la izquierda se ve aparecer un tubo de celuflex que no es un material adecuado para una chimenea atmosférica, incluso no está recibido, no está cerrado el paso, está en comunicación con todo el falso techo y por tanto falta ahí de estanqueidad total, posibilidad de intoxicación muy alta y materiales inadecuados. En la imagen de la derecha se observan restos de la obra, se ve ahí un tablón que se ha caído y pues nadie se ha preocupado de recogerlo. Entonces la chimenea está obstruida por estos restos de materiales de obra. Bueno, el RITE nos decía que en chimeneas de edificios nuevos, en centrales térmicas de edificios nuevos, siempre la única solución a cubierta. ¿Qué ocurre en las reformas? Bueno, pues establece el RITE que en la reforma de un edificio
que no dispone de conducto común o individual a cubierta, hay que instalar un conducto homologado a cubierta. Hemos de recordar que los sunes atmosféricos que se utilizaban, más o menos como los que se han visto en las imágenes anteriores, no son adecuados para aparatos tipo C ni aparatos de tiro forzado. Entonces, en cualquiera de esos casos, si no hay un conducto adecuado, si no hay conducto, hay que instalar un conducto homologado a la cubierta. Hay una excepción. Se permite la salida a fachada o patio de ventilación